Exacto. El día de hoy vamos a ver los hallazgos de Doppler, del síndrome opérculo-torácico y el síndrome de Payet-Reuter. Bueno, hablando del ultrasonido, es el primer método de elección para iniciar el protocolo de estudio para un paciente con síndrome de opérculo torácico. Las ventajas de este método de estudio es de que es muy accesible, tiene bajo costo y se puede realizar con el paciente sentado o acostado. También otra de las ventajas de este método de estudio es que se puede realizar de forma neutra y con maniobras dinámicas. Las desventajas del ultrasonido van a ser principalmente que es operador dependiente, muchas veces va a depender de la habilidad del operador, y también muchas de las desventajas es el panículo adiposo de nuestro paciente. También va a ser en los pacientes que tienen una musculatura muy importante o muy hipertrófica, también nos va a imposibilitar un poquito la exploración. Y también una de las grandes desventajas es que la ventana de exploración es muy reducida por el espacio que hay en este espacio del opérculo torácico. Entonces, básicamente vamos a tener la exploración en modo B y en Doppler Color. Hablando en el modo B, nos vamos a enfocar específicamente en explorar lo que son los músculos escalenos, su patrón fibrilar, su patrón que esté conservado, que no tenga fibras ahí anormales y que lleven una anatomía normal. Como vemos, también tenemos que explorar las costillas cervicales, ya que parte de lo que es el síndrome opérculo-torácico, vimos que parte de su presentación es por variantes anatómicas. Y también tenemos que explorar un poco lo que sería la clavícula en el modo B. Hablando de las estructuras vasculares, ya en el modo B también tenemos que ver lo que es su trayecto, lo que son sus diámetros y sus paredes. También es importante valorar su ecogenicidad de lo que es toda la estructura vascular. Y ya en el Doppler Color, vamos con la herramienta Doppler Color valorar el flujo vascular. El Doppler Color se va a realizar en una posición neutra y en una forma dinámica. En ambas vamos a tomar sus patrones o sus espectros de los vasos a explorar. Hablando de la exploración, vamos a iniciar con lo que sería la arteria y la vena subclavia. Estas se van a explorar a nivel costo clavicular o en el espacio costo clavicular. Ahí es donde se produce generalmente una compresión. Y en cuanto a lo que sería las venas, tanto la vena y la arteria axilar, esa la vamos a explorar ya en un nivel infraclavicular. Como les mencionaba, vamos a hacer dos exploraciones, una costo clavicular, que es para principalmente lo que sería la arteria subclavia, en posición neutra. Ahorita voy a explicar un poquito más del protocolo. Y ya a nivel infraclavicular es donde vamos a hacer nuestras maniobras. En cuanto a nuestras maniobras, vamos a nivel infraclavicular valorar lo que es en posición neutra y con maniobra de Adson, lo que sería la arteria subclavia, y en posición neutra y en maniobras de Allen y Adson, lo que sería la arteria radial. Quise incluir lo que es el protocolo del ultrasonido Doppler. Vamos a iniciar, como les mencionaba, a nivel costo clavicular. Esta es la forma correcta de colocar el transductor en nuestro paciente. Si vemos el espacio que vamos a explorar, como les mencionaba en un principio, es un espacio muy reducido. En esta primera posición de nuestro transductor a nivel costo clavicular, vamos a valorar primero lo que sería la arteria subclavia en una posición neutra. Aquí, como les mencionaba en un principio, en el modo B vamos a ver lo que es el trayecto, el calibre y prácticamente la ecogenicidad del vaso, que se vea pues prácticamente anecoico, que no tenga ecos en su interior o alguna otra alteración estructural. También mencionaba que muchas veces va a ser un poco difícil ver o que lleguemos a encontrar específicamente el sitio donde está la disminución del calibre del vaso, pero por esto es importante valorar también nuestro espectro con Doppler Color.
Entonces, primero valoramos en modo B la arteria subclavia en el nivel costoclavicular y posteriormente en ese mismo nivel vamos a colocar nuestra herramienta Doppler Color y vamos a tomar lo que sería un flujo espectral, recordando que esta es una arteria de alta resistencia. Vamos a tener un flujo trifásico y este es su patrón, trifásico, y es como lo debemos de ver normalmente. Posteriormente nos vamos a ir hacia un nivel infraclavicular, vamos a colocar nuestro transductor en un eje longitudinal en relación a la arteria axilar. En esta sí vamos a valorar la arteria axilar tanto en reposo, ya como con maniobras, como les mencionaba en un principio. Aquí vamos a ver nuevamente en lo que sería el modo B, el trayecto y el calibre de la arteria axilar, y vamos a colocar la herramienta Doppler Color para ver que sea un flujo adecuado y colocar el espectro, que también debe de ser un espectro trifásico. Aquí en esta ya vamos a iniciar con las maniobras. En esta primera arteria, que es la arteria axilar, vamos a hacer la maniobra rotativa. Vamos a lateralizar la cabeza del paciente a contralateral del sitio explorado y vamos a hacer una hiperextensión, que sería la maniobra de Addson. Continuando con las maniobras, en esa misma localización del transductor que les mencionaba a nivel infraclavicular, en un eje longitudinal a la arteria axilar, vamos a hacer la maniobra de extender nuestro brazo hasta 90 grados. Aquí decía que es una hiperextensión de nuestro brazo mayor de 90 grados. La realidad es que no necesitamos que nuestro paciente suba el brazo más de 90 grados. A partir de los 90 grados ya podemos tener un cambio en el flujo para que nos pueda dar el hallazgo en consideración al síndrome de opérculo torácico. No es necesario hacer que el paciente levante la mano por arriba de la cabeza a 90 grados, ya es suficiente para que se valore si hay un cambio en el patrón o en el flujo de las arterias. Cuando se realicen las maniobras, es importante hacerlo de forma rápida, ya que muchos de nuestros pacientes van a tener van a tener limitación de la movilidad, o pues muchos pacientes son viejitos, ya no pueden realizar las maniobras. Entonces por eso es importante que el operador, en cuanto el paciente haga la maniobra, valore adecuadamente la arteria. Entonces, al realizar la arteria en una hiperextensión a 90 grados, nuevamente vamos a ver lo que sería el trayecto de la arteria axilar. Y si vemos, aquí puede haber un poquito de aliasing al realizar la maniobra. Esto es por una compresión fisiológica, no quiere decir que sea un patrón anormal. Lo que sí ya nos va a decir que el flujo está alterado, vamos a ver todavía más turbulento lo que sería el patrón de aliasing, y lo que sería nuestro espectro va a cambiar de trifásico a bifásico o monofásico. Ahí es cuando sí vamos a poder hablar de que hay una alteración del flujo. Continuando con la exploración, vamos a hacer lo que sería la hiperadducción para explorar lo que sería la arteria axilar y la subclavia. En esta nuevamente tenemos la exploración en longitudinal en modo B, y si vemos aquí, como les mencionaba, hay un como aliasing de forma, aquí sí ya al realizar la maniobra se hace un aliasing en forma patológica y cambia un poco el patrón del espectro de nuestra arteria. Si vemos en comparación a la previa, el aliasing es un poquito más turbulento en esta ocasión. Eso es principalmente de las arterias. También en lo que sería la evaluación del Doppler Color para el síndrome de opérculo torácico, también tenemos que valorar las estructuras venosas. Nuestro protocolo, el que yo encontré, primero valoraba todas las estructuras arteriales y ya posteriormente se pasaba a las estructuras venosas. En cuanto a la estructura venosa, vamos a pasar nuevamente hacia el espacio costoclavicular. Vamos a colocar el transductor en lo que sería, vamos a tratar de ubicar la coracoides, colocar el transductor en esa posición y ir angulando nuestro transductor a modo de que encontremos la vena axilar en su eje longitudinal. Entonces aquí en las venas lo más importante es poder ver nuevamente su trayecto, su calibre, y en ellas principalmente es si codifica o no codifica
al flujo, a la aplicación del Doppler color y que no tenga ecos en su interior, porque en las venas acuérdense que lo que vamos a principalmente encontrar en el síndrome perculotorácico van a ser trombosis. Entonces es muy importante valorar bien la ecogenicidad o el interior de lo que sería una estructura venosa. En este también vamos a valorar la aplicación del Doppler color, que tenga la vena una fasicidad adecuada, que cambie con la respiración de nuestro paciente, ya que si encontramos alteración en la fasicidad, nos habla también de que hay datos de un síndrome de perculotorácico. En cuanto a lo que sería en esta misma posición, vamos a valorar el espacio retropectoral. En este espacio vamos a valorar los músculos pectorales menores, que estén bien su patrón del músculo, que no haya alguna hipertrofia o algún dato perimuscular que nos esté haciendo la compresión de la estructura vascular a analizar. Entonces en nuevamente colocamos el transductor a nivel de la coracoides, vamos a angularlo y vamos a ver lo que sería nuestra estructura axilar, lo que sería la vena axilar. Entonces nuevamente vamos aquí a realizar la hiperaducción, vamos a valorar nuevamente el calibre tanto de la vena como de la arteria, pero estas son axilares. Y ese es el protocolo que encontré del Doppler. No sé si tengan alguna duda, realmente este fue un protocolo que encontré más extendido. Otros literal nada más mencionan que se va a realizar la exploración a nivel infraclavicular, valorando la subclavia, la axilar, tanto vena como arteria y nada más. Entonces, no sé si... Ahí, por ejemplo, cuando realizamos la maniobra de que literal el paciente toca se intenta tocar la oreja con el hombro con la oreja, ¿qué crees que pase con el patrón de la arteria? Normalmente sí, lo que van a ver primero va a ser la vena, porque obviamente es de mayor calibre, entonces lo que siempre van a observar cuando hagan el rastreo, siempre va a ser la vena. Entonces ahí, como es un vaso profundo, pues obviamente no lo podemos comprimir. Entonces ahí hay que ajustar muy bien las escalas, tu foco, para que, cuando le pongan color, pues que obviamente los PRFs estén bien adecuados para que sature el vaso completo. Entonces cuando le voy a poner el espectro a la vena y me va a dar un patrón pues ondulatorio, acorde a la respiración, cuando hago la maniobra, ¿qué pasa? A veces no es que se modifique, a veces se corta. Entonces cuando hago esa maniobra se corta el flujo. Entonces ahí es un dato de opérculo torácico, obviamente ya con un dato clínico. Y la arteria, cuando hago las maniobras, pues se vuelve de un patrón trifásico, a veces se vuelve monofásico. Entonces pierde esa oscilación porque como está comprimida la arteria, a veces solamente vemos un pico sistólico, es decir, solamente una fase donde alcanza a pasar, pero ya no hay flujo reverso porque la arteria tiene un dato, es como una estenosis en cualquier arteria. Entonces se comprime y solamente voy a ver, relajo al paciente y recupera otra vez el patrón trifásico. Entonces ya nada más procurar que el paciente sí haga sus maniobras de forma adecuada, y si no, de plano ustedes agarren el brazo y lo mueven. O sea, no esperen a que el paciente lo mueva, sino van haciendo maniobras, van levantando el brazo y lo bajan. Sí, prácticamente ahí, como el espacio es muy chiquito, apenas entra el transductor. O en pacientes que tienen como pues, acortamiento o tórax muy chiquito, a veces también es complicado. Pero bueno, prácticamente lo que quiero ver es permeabilidad. Si a la maniobra se corta la permeabilidad, pues ahí estamos hablando. Sí. Una duda. ¿Y si, por ejemplo, no pudiera levantarle el brazo y que tuviera alguna lesión? Pues no es el estudio adecuado, ¿no? Sí, porque pues no hay forma de que lo hagamos dinámico. Entonces ahí sí, pues a veces lo que hacen ¿alguien leyó algo del tratamiento? Sí, de hecho el ultrasonido es parte del tratamiento, pero en este caso, en el modo B, también tienes que explorar las raíces nerviosas del plexo braquial, y se está aplicando toxina botulínica con ecoguiado para poder... Entonces se hace una infiltración perineural guiada por ultrasonido, porque a veces si la clínica es mucha,
Obviamente, si no lo puedo demostrar por ultrasonido, ni no lo puedo demostrar por resonancia magnética, porque también tiene que llevar maniobras, bueno, me voy a basar clínicamente. ¿Y qué voy a hacer? Exactamente eso. Voy a infiltrar las raíces es un tratamiento de, ¿cómo se llama? Medicina del dolor, pues, de algología. Muy bien. ¿Se puede realizar acostado? No, lo ideal es que el paciente esté sentado, pero bueno, si ya es mucha la incapacidad del paciente, pues a lo mejor en semifold, pero lo ideal pues es que esté literal, a veces en una silla. También lo que decía es que podemos apoyar a nuestro paciente, nosotros sujetándole un poco el brazo, no cargándolo, sino tratando de darle como ese apoyo al paciente para que el paciente no esté como bailando con su bracito. Y como les mencionaba, muchos de nuestros pacientes van a llegar con una disminución de los arcos de movimiento o un poquito de dificultad a la movilidad. Entonces, sí lo podemos apoyar de esta forma con nuestro bracito como colocándolo debajo del codito y dándole como un apoyo. Como les mencionaba en un principio, la exploración debe de ser rápida justamente por lo mismo. Y la otra es que a veces son pacientes que tienen antecedentes de un traumatismo pectoral, entonces obviamente tienen fracturas, entonces a veces traen todo ahí, pues es complicado. Bueno, ya hablando como tal de los hallazgos, lo anterior solo era como parte del protocolo. Los hallazgos principales van a ser, vamos a ver una reducción del calibre ante la abducción a 90 grados. Como les mencionaba, se va a presentar a la aplicación de Doppler colon un aliasing, y en algunos pacientes, más bien en los pacientes que se les realiza la abducción mayor a 90 grados que tienen un síndrome de opérculo torácico, vamos a tener un patrón de preoclusión o de oclusión total, como mencionaba la doctora. De preoclusión vamos a ver, más adelante les voy a explicar cómo se van a comportar tanto a nivel de la oclusión como más inferior a donde está el sitio de la oclusión. En cuanto al eje venoso, como les mencionaba, vamos a valorar tanto arterial como venoso. En cuanto, hablando de las estructuras venosas, lo que va a presentar va a ser una disminución de sus velocidades y una pérdida de su fasicidad. Hablando ya del eje arterial, como mencionaba la doctora, el flujo se puede volver monofásico o bifásico en algunas ocasiones, y van a bajar las velocidades de nuestra arteria, y va a haber un tipo post-obstructivo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos la maniobra, después, como mencionaba la doctora, en algunos pacientes puede haber un cese completo del flujo, o ya no vamos a tener el patrón de velocidad en nuestro espectro. Y en algunos pacientes, o en estos pacientes, al realizar la maniobra, regresamos a la posición neutra, y al realizar este movimiento vamos a tener un fenómeno de rebote, hablando de las estructuras arteriales. Esto quiere decir que al regresar nuestro paciente a posición neutra va a haber un incremento de las velocidades, incluso se va a doblar la velocidad de pico sistólica de lo que sería esa arteria explorada, que principalmente puede ser la subclavia o la axilar. Acá traigo algunos ejemplos. En la primera imagen tenemos una imagen con Doppler color de lo que sería la arteria subclavia. Vemos la aplicación de la herramienta Doppler color para sacar el espectro. Aquí está invertido, pero vemos un patrón con un flujo trifásico, o con un espectro trifásico, perdón. Al realizar la maniobra y al regresar a la posición neutra, vemos cómo este patrón trifásico duplica su velocidad. Si vemos o comparamos neutro versus al realizar la maniobra, vemos cómo se duplica la velocidad la velocidad pico sistólica en la arteria subclavia en este paciente. Ahora tenemos lo que sería la vena subclavia de este mismo paciente. Vemos en estado de reposo o en un estado de reposo neutro. Vemos el patrón venoso como tiene una fasicidad de la vena conservada. Al realizar la maniobra prácticamente se pierde la fasicidad de la vena, y esto es parte de datos del síndrome de opérculo torácico. Se pierde más bien el flujo. El flujo. Sí, ya no hay flujo, se cesa el flujo. Sí.
Cuando lo recobra, o sea, es decir, cuando cesa la maniobra, recobra el flujo y hay aumentación, como en una vena del miembro inferior. Entonces, cuando hay datos de que hacen valsalva, relajan, se regresa el flujo, pero en gran tamaño, ¿no? Entonces, hay un dato de aumentación. Entonces, también aquí lo van a ver posterior a la maniobra. Y hablando ya de lo que les mencionaba, que puede haber un eje arterial post-obstrucción, quiere decir que en las arterias más distales a donde está nuestra disminución del calibre o lo que sería la compresión, tenemos aquí por ejemplo un ejemplo de una arteria radial. Al realizarla, acá está en una posición neutra, al realizar la maniobra, al realizar una inspiración, si vemos se pierde el patrón, se vuelve como un patrón monofásico. Esto puede pasar en algunas de las arterias más distales a donde está el sitio de la obstrucción. Nuevamente tenemos otro ejemplo, aquí tenemos lo que sería una arteria axilar derecha. Vemos que a la aplicación de Doppler Color la estructura del trayecto de la arteria se ve conservado, pero si vemos en su interior se ven algunas imágenes ecogénicas que no permiten el paso del flujo correctamente. Vemos una disminución del flujo, vemos cómo pasa casi en una forma un poco más filiforme. A la aplicación para sacar el espectro, vemos cómo esta arteria perdió su patrón característico trifásico. Este es otro ejemplo de lo que sería una arteria braquial en reposo. Vemos cómo hay un patrón trifásico conservado. Al realizar la maniobra se pierde nuevamente este patrón. Es lo que dice la doctora, como vamos a ver la pérdida del patrón, y nos va a hablar de un síndrome de opérculo torácico al realizar las maniobras. Acá es importante mencionar que en algunos pacientes obviamente vamos a ver los datos Doppler o de lo que sería el ultrasonido Doppler, pero también tiene que ir acompañado siempre de lo que sería la clínica del paciente. También mencionaba, o es importante mencionar, que no nos debemos de quedar con el ultrasonido Doppler como el único elemento para diagnosticar a nuestro paciente como con síndrome de opérculo torácico. Se debe de llevar lo que sería un estudio correcto del paciente. Debemos de realizarle una angiotomografía y incluso una angioresonancia para poder protocolizar adecuadamente a estos pacientes. Tenemos otro ejemplo de lo que sería una arteria subclavia izquierda. Vemos cómo está en reposo, vemos que codifica adecuadamente al Doppler Color y su espectro se encuentra conservado. Las velocidades picosistólicas se encuentran normales, y esto es en reposo, los dos primeros ejemplos. Al realizar las maniobras, que son los dos ejemplos inferiores, vemos cómo se altera nuestro patrón, y incluso en esta presenta lo que sería un poco de aliasing. Esto, acuérdense que está muy en relación, ¿se acuerdan cuando hacemos el protocolo de fístula? Cuando hacen el famoso test de Ale, que es la compresión del puño, es exactamente lo mismo. Entonces, ahí ¿qué pasa? Que mi diástole se invierte. Entonces, yo cuando hago el cese de la maniobra, cuando voy a hacer el protocolo de fístula, ¿qué le pido al paciente? Que apriete el puño, o yo solo aprieto. Cuando relaja, va a suceder eso, ¿no? Entonces, yo espero que se invierta mi diástole, porque la pared arterial pues va a regresar a su forma normal. Entonces, en lo que está regresando, aumenta la compliance, o la compliance arterial. Obviamente la diástole no va a alcanzar a ser reversa, por eso se va a observar ahí positiva. Entonces, es exactamente lo mismo en las arterias. En cualquier arteria va a funcionar exactamente igual, y eso es lo que se espera cuando hacen la maniobra, ¿no? Que la diástole se muestre invertida. Y obviamente aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad. Ya hablando un poco de lo que sería la valoración, pero de las estructuras venosas, recordando nuevamente que de las estructuras venosas, lo que principalmente vamos a tratar de buscar en estos pacientes es una trombosis o datos de trombosis. Puede ser una trombosis en agudo o una trombosis crónica. En este caso vamos a valorar la ecogenicidad de la luz de nuestro vaso en modo B,
y si también hay una falta de señal y de compresibilidad en esa vena, nos habla de datos de trombosis. En cuanto a la trombosis crónica, hay que identificar colaterales. Aquí sí hay que tener mucho cuidado de no confundir colaterales con alguna otra estructura vascular normal. Y acá tengo unos ejemplos de lo que sería una vena subclavia derecha. Vemos una aplicación de Doppler color, vemos el trayecto de la vena adecuado, pero en su interior vemos que está ocupado por una zona de hiperechogenicidad que no permite la codificación del Doppler color a la aplicación de la herramienta. Esto nos habla de datos de trombosis. Y esto es un ejemplo de una trombosis ya crónica. Vemos nuevamente lo que sería una subclavia derecha, vemos el trayecto que se encuentra conservado, vemos un poco dilatada la estructura venosa, pero en su interior llama la atención la presencia de una imagen lineal hiperecogénica. No obstruye por completo la totalidad del calibre del vaso, pero sí tiene ahí datos de un trombito. Este trombo ya es crónico. Si vemos en la anterior, el trombo sería un poquito menos hiperecogénico, pero tapaba casi el completo el calibre del vaso, y en este caso ya se ve un poco más hiperecogénico, como con fibritas adyacentes, y nos habla de un proceso ya crónico. Estos son otros ejemplos de lo que serían trombosis venosas a nivel de lo que es una vena axilar derecha y una vena subclavia derecha. Entonces vemos en la primera tenemos la vena subclavia derecha, nuevamente el calibre se encuentra conservado, pero si prestamos atención en su interior o en la luz vemos pequeños ecos finos en su interior, los cuales no permiten la codificación del Doppler color a la aplicación de la herramienta. En la imagen de la derecha superior vemos ya un poco más marcados estos ecos internos en la luz del vaso, y a la aplicación de lo que sería el Doppler color en la vena axilar derecha de este paciente, vemos como si a la aplicación del Doppler color codifica. Tenemos el patrón, a pesar de que sí tiene un patrón venoso conservado, vemos que pierde un poco la fasicidad del vaso en este caso. Y continuando con este mismo paciente, en la imagen derecha inferior vemos cómo a la aplicación de Doppler color en un eje transversal del vaso no codifica la vena subclavia derecha. Esto nos habla de datos de trombosis de esta vena. Y pues sería todo. Muy bien. Son los datos que encontré, realmente son pocos. Sí, o sea, por Doppler, aquí el éxito de hacer un buen Doppler, en primera, que conozcan las maniobras, que conozcan qué es lo que esperan encontrar al hacer las maniobras, y que obviamente si el paciente no colabora o ustedes todavía no se sienten muy seguros en hacerlo solos, que pidan asistencia. Entonces ustedes, porque sostener el transductor y manejar el brazo del paciente y manejar tu equipo a veces es complicado. Entonces si no, pues apoyarse de alguien para hacer los movimientos, les enseñan cómo va a ser el movimiento. Si el paciente no puede hacerlo solo, lo ideal es que esté sentado en algo sin respaldo para que el paciente esté bien derechito. Y obviamente primero en escala de grises, pues localizar bien la vena, la arteria, y de hecho podemos ver los plexos. Por ecografía nosotros sí podemos ver los plexos. Entonces de hecho por eso hacen las punciones y hacen las infiltraciones perineurales, como los anestesiólogos o los algólogos, guiados por ultrasonido. Entonces a nosotros sí nos hace falta un poquito más involucrarnos en la cuestión del trayecto nervioso. A lo mejor ahí en trauma siguen un poquito más las vainas, pero sí hay que tratar de ubicarlas, como cualquier nervio, seguir el trayecto anatómico, ¿no? Entonces si recordamos el trayecto anatómico, pues va a ser más fácil identificarlo, y obviamente la calidad del equipo. Un equipo que no tenga buenas características va a ser muy difícil de ver, pero bueno, por lo menos la arteria y la vena sí la voy a poder ver. Entonces, en primera, pues que espero que sature. ¿Cuál es de las tres que ya hemos visto repetidamente? ¿Cuál es el más frecuente? ¿El venoso, el arterial? El neurogénico. Neurogénico. Entonces, por eso sí es importante ver los trayectos del plexo.
Entonces eso hay que repasarlo y pónganse a practicar, o sea, no hay otra forma que haciéndolo. Entonces ya ahora que conocen las maniobras, al final si nos da tiempo podemos hacer un tallercito de lo que hacemos menos frecuente, que es el opérculo torácico, bueno, ahí vamos viendo a ver qué es lo que menos hacemos. ¿Ok? Muy bien, gracias.